que es con el Día del Agua, y terminamos con el 21 de abril, que es el Día de la Tierra, y claro, es como un proceso de transformación de todo, no solamente de nuestros residuos, sino también desde nosotros, como el tema del compostaje también ha ido tomando muchísima más fuerza también. Bueno, contarles también un poquito acá en Ecuador cómo nació, bueno, fue tomando más fuerza, bueno, somos parte también nosotros de la red de compostaje. La red de compostaje es parte de Alianza Basura Cero, en la cual nos junta a un montón de actores, activistas que estamos luchando por diferentes temas. Por ejemplo, aquí tenemos a Andrea Lema de Plástico Project, que justo también está en esta lucha del tema de los plásticos. Y también estamos de actores con el tema del compost. Entonces, la red de compostaje, bueno, nos fue juntando a todos los gestores, a los que hacemos el tema de composteras comunitarias, el tema de compostaje como educación. Y este año, pues, se logró llegar a diferentes sectores de la ciudad, por ejemplo, a museos, hacer realmente el tema del compostatón también para ir juntando más gente a compostar. Y bueno, y como para ya finalizar el tema del mes del compostaje y que fue un hito que justo les estaba comentando, es que se logró dar valor al compost, a los residuos orgánicos. Justo en los museos de aquí de Quito, la mayoría se paga una entrada para poder ingresar y este año se logró junto con los museos de Quito, de la ciudad de Quito, que puedan llevar sus residuos orgánicos como una forma de pago y poder ingresar. Y entonces de eso me parece súper lindo también que lo podamos ir replicando, por ejemplo, no sé, algún concierto o algún evento importante que sea tal vez con entrada, poder ingresar y llevar como nuestros residuos orgánicos o de alguna u otra forma empezarlos también a hacernos cargo. Entonces, bueno, también como para ir comentándoles también a las personas que están conectadas aquí, yo vi que están también desde las instituciones públicas. Marcelo Fillallos desde la Subsecretaría de Calidad de Ecuador. Entonces, me parece muy bueno, bienvenido, porque estos espacios ya no se van quedando solamente en activistas o en actores que queremos compostar, sino también que vaya llegando también a las instituciones y se pueda hacer una ley, no sé, algún decreto, algo fuerte para el tema de compostaje. Em, pero bueno, Tommy, no sé, ¿qué nos podrías comentar igualmente acerca del proyecto Cultivarte? ¿Qué significa? ¿Cómo inició? ¿De dónde nació el tema del proyecto Cultivarte? Y cómo incluye este tema acerca del compostaje y cómo empresas, industrias se podrían sumar y que realmente es posible poder compostar en las empresas. Bueno, gracias ahí por preguntar. Nosotros en Cultivarte nos dedicamos hace más de 9 años a desarrollar proyectos de sustentabilidad. En los últimos años ya trabajamos bastante más enfocados en empresas. Nos pasó que durante muchos años estuvimos acompañando personas a lograr tener sus composteras en sus casas. Y después como búsqueda, como parte de la búsqueda de la organización, empezamos a enfocarnos un poco más en la idea de generar y escalar el impacto. Nos dábamos cuenta que había espacios en industrias donde por ahí se servían 3.000 a 6.000 platos y raciones por día. Eso generaba un desperdicio de residuos orgánicos inmenso. Y empezamos a trabajar con algunos comedores a escala más industrial. El compostaje tiene algunas diferencias entre un compostaje doméstico y un compostaje a escala industrial. Entonces fue también un proceso de muchísimo aprendizaje y estar validando cuáles son las cosas necesarias. Pero como para quienes no nos conocen entiendan un poquito más del trabajo de Cultivarte, que es el proyecto que hoy nos trae a este bello webinar. Nosotros desarrollamos soluciones basadas en la naturaleza para las empresas que están queriendo tener un proceder un poquito más sostenible como mínimo, regenerativo en el mejor de los casos y bueno, reduciendo el impacto negativo que genera en el mundo. Para eso tenemos tres tipos de propuestas. Hacemos productos que son huertas, composteras y ecopuntos que están hechos por materiales recuperados. Recuperamos los propios materiales de la empresa, los reciclamos y eso lo transformamos en estas huertas composteras y ecopuntos, que además lo hacemos mediante, como decías al principio, trabajo por personas privadas de su libertad. Nosotros tenemos un programa de formación en oficios en el Servicio Penitenciario Federal
donde los internos fabrican con los materiales reciclados estas huertas composteras y ecopuntos para separar los residuos. Esa es la línea de producto. Después trabajamos muy fuerte la pata de educación. Es algo que tratamos de ocupar distintos espacios, como puede ser este y como pueden ser tantos otros, ya sea en eventos masivos, en distintas activaciones presenciales, para tratar de motivar a la gente a asumir el compromiso como mínimo, reducir el impacto que generamos. Y por último, tenemos algunos proyectos que son por ahí lo que más nos interesa, donde construimos vínculos con distintas organizaciones y los acompañamos a lograr sus propios objetivos. Hay muchas empresas que por suerte hoy en día están abriendo un poco más la cabeza y están buscando cómo poder mantener sus actividades sin dañar el planeta. Y muchas veces la reducción de los residuos es un eje central en esa búsqueda. Así que acompañemos y generamos proyectos donde las empresas pueden transformar lo que antes era un gran problema en un gran beneficio, como es la producción de un abono y un fertilizante natural de alta calidad, como es el compost. Así que bueno, un poco en eso es lo que vamos trabajando dentro de Cultivarte. Hoy en día acompañamos a bastantes empresas a que logren estos proyectos y una vez que empiezan a compostar, se van animando a hacer cosas cada vez más grandilocuentes, a generar nuevos sitios de compostaje dentro de otras sucursales, a generar proyectos de reforestación con el abono que generan. Así que estamos muy sorprendidos de bueno, cómo eso va generando impacto positivo y cómo el acompañamiento se vuelve una pieza clave para que esos actores lo puedan lograr. Muchas veces, si uno quiere empezar y no tiene quien lo acompañe, no tiene alguna instrucción para poder hacerlo de forma correcta, se traban en el camino y bueno, ahí es un poco el rol que elegimos tener con Cultivarte, que es acompañar. Pero cuando todo esto empezaba a tomar forma, vos también tenías un proyecto naciente y ahora que escuchaba sobre Alianza Basura Cero, me encantaría también saber un poquito más sobre Agrovivas, que por lo que estuve viendo tenemos muchos servicios en común entre lo que están haciendo allí y lo que estamos haciendo acá. Sí, Tommy, justamente, bueno, el tema de Agroviva sí nace también como, yo creo que en medio, bueno, aquí en Ecuador estamos en algunas situaciones, pero la del COVID principalmente nos afectó a todos en gran manera, no solo a Ecuador. Y el tema también de la pandemia que nos obligó a encerrarnos a todo mundo y lo único que necesitábamos en ese momento era el tema de la alimentación, o sea, tener un plato de comida en la casa, porque por más que tengamos tal vez dinero o si es que tenías dinero, buenazo, pero todo estaba completamente cerrado, no se podía ni comprar las semillas o tal vez de alguna forma iniciar. Entonces, pienso que fue como algo apocalíptico también en ese tema porque no sabíamos qué va a pasar. Realmente en mi barrio sí fue bastante fuerte porque, bueno, la mayoría de mis vecinos fallecieron en el tema del COVID, igualmente de amigos. Entonces, yo creo que el compost sí fue un momento también como de bastante reflexión de poder conectarnos también con la tierra y empezar también a cultivar, no solamente como nosotros, sino también el tema de cultivar también el tema de la tierra. Bueno, aquí en la ciudad principalmente es súper difícil poder tener algún alimento porque tenemos todo encementado y me parece por eso muy bueno este sistema de cementar, o sea, los proyectos que están sacando para retirar las veredas y empezar a sembrar árboles, hortalizas y este tema. Y en mi casa iniciamos así, principalmente como desde adentro, empezando a separar nuestros residuos en casa, empezando a cultivar en llantas, en ollitas, en lo que tengamos, habas, arvejas, lo que tengamos en casa. Y bueno, y a partir, la primera fue como con la cáscara de papa, porque era la primera semilla que teníamos, pelábamos las cáscaras de papa y nuevamente sembrábamos y teníamos nuevamente papas. Entonces empezamos a hacer como videos en YouTube con mi hermano, justamente en este lado, como enseñemos, compartamos también a la gente por medio de Zooms cómo podemos empezar a cultivar nuestros propios alimentos a partir de nuestros desechos. Entonces, esos fueron como nuestros primeros videos de no deseches todo, separa una parte para poder empezar a sembrar. Entonces teníamos como esa parte, ¿no? De la piña, saca la corona de piña, puedes sembrarla y poder tener nuevamente piñas. Bueno, en este caso nosotros no teníamos porque es la sierra, entonces muy frío no se da.
pero ya era un inicio. Entonces empezamos como que irnos juntando y llenando toda nuestra terraza de plantitas y alimentos. Y lo principal era como que ya ahora, ¿dónde compramos el sustrato y todo eso? Tuve la oportunidad como de aprender este tema acerca de la agricultura urbana y el compostaje en Costa Rica. Bueno, en mi universidad era como algo obligatorio, si no compostábamos o separábamos nuestros residuos, teníamos que hacer nuevamente el doble trabajo o nosotros teníamos que igualmente, éramos los encargados de separar nuestros residuos, compostar y todo, cultivar nuestros alimentos. Entonces, cuando traje esto acá a mi barrio fue como que dice, cuando inicias un proyecto, inicias por creatividad o por necesidad. Yo pienso que iniciamos por los dos. Una, porque de ley necesitábamos para comer, y nuestros vecinos también era como esta urgencia también. Y la otra era también la urgencia de que ya el barrio se empezó a llenar de basura porque ya los carros recolectores no pasaban. Entonces eran como que los pleitos también con los vecinos porque empezaban ya como que a rescatar también como las botellas, plásticos y estas cosas. Entonces como que abrían las fundas. Entonces este era como el principal problema, pero al mismo tiempo fue como digo, una luz, una esperanza también por ese lado, porque empezamos en nuestra casa a cultivar nuestros alimentos, a compostar nuestros residuos y después iniciamos con mi tío, ahora que me acuerdo, mi tío fue el primero que creyó en nosotros en el tema del proyecto también de compostar y recoger sus residuos. Íbamos en una carretillita a su casa a recoger y como esa carretillita sonaba un montón, entonces parecíamos como el cilindro, el carro de recolector de gas por acá en mi barrio que sonaba cuando pasábamos, entonces mis vecinos decían, ¿ves? ¿Y qué hace usted? La. Entonces decíamos, hacemos compost, súmese y tal, y la cosa, entonces nos daban sus residuos y nosotros les retornábamos ya en forma de alguna plantita o algún, no sé, algún compost, abono que ya producíamos y que esto ha venido haciendo en el patio de mi casa. Entonces, al final del año logramos compostar alrededor de 60 toneladas de residuos orgánicos aquí en mi barrio, con 60 vecinos. Entonces fue un gran logro porque de lo que pasamos a compostar 8 kilos en la semana de mi familia, o sea, de mi casa, mi patio se convirtió ya en la compostera del barrio, en donde ya compostábamos todos los residuos de todos los vecinos. Y así poco a poco se iban cada vez más sumando, más familias y prácticamente, bueno, hasta ahora los chiquitos, los nenes que yo les conocía, bebés, y hasta ahora ya como que ya tienen esa cultura de traer sus residuos a mi casa. Al final traen sus residuos y bueno, al final es algo lindo porque ya se generó como esta cultura. Pero bueno, ahora mi casa es la compostera no solamente del barrio, sino también ya de la ciudad porque ahora estamos logrando cosas, se sale cada vez más de control, pero bueno, al final vamos necesitando más espacios, uniéndonos, porque ahora estamos compostando alrededor de 25 toneladas de residuos orgánicos por mes. Entonces es una locura haciendo como cálculos. El año pasado logramos compostar el peso de la Virgen del Panecillo, que es una virgen que representa aquí. Entonces, así como viendo estos logros, o sea, que algo que inició así pequeño en una carretilla, después poco a poco no teníamos como los medios, pero empezamos a hacer las recolecciones en los buses, en el Ecovía, en el trole, que son como el medio de transporte acá, porque se venían juntando ya más vecinos, no solamente de mi barrio, sino también de diferentes barrios de Quito, diferentes sectores. Entonces, me decían, Legni, yo también quiero este tema del compostaje porque he intentado compostar en mi casa, pero por el tema del espacio, y bueno, ahí nos vas a contar también, Tommy, cómo podrían los que quieran compostar, que no se les llene tal vez de mosquitos y esas cosas, porque ese es como el principal miedo, de que no, que si composto se me va a llenar de moscas, se me va a llenar de rata, dos perros, y bueno, y todos los problemas que se pueden salir. Entonces, ese tema, bueno, nosotros decíamos, no se preocupe, nosotros le dejamos el tachito y usted va colocando acá sus residuos y ya nosotros hacemos el compost por usted. Entonces, el tema es que teníamos que hacer las recolecciones a cada barrio, llegando de aquí, como digamos, de mi casa, unas 2 horas en bus y llevando nuestros tachitos. Entonces, claro, a mí me decían que yo era la señora de los chanchos, entonces yo les decía, primero, no soy señora y segundo, no tengo chancho.
Entonces, ese fue el tema que más, bueno, pues lo lindo fue que cada vez iban sumando en este tema del compostaje más familias, y todo un año pasamos recolectando en el bus, en el metro. Entonces, habían algunos buses que ya no me querían llevar por este tema de que alguna vez se me regó un balde en pleno carro. Entonces, no, yo sí he pasado un montón de cosas. Así como todo lo que tendría que pasar para botar la toalla, lo he pasado. Entonces ya estoy como, ya como un compost mismo, que al final parece que estuviera muriendo, pero cuando al final de la etapa, nuevamente germina. Entonces, bueno, esto es al final lo que ha hecho Agrovivas, y en este camino que nos hemos ido juntando, al inicio sí me sentía así súper, bueno, claro, con mi familia, que es lo principal, ¿no? Que mi principal apoyo y motor para poder continuar, porque sin mis hermanos, la verdad, sola no hubiera avanzado a cargarme 8 tachos que me cargaba. Y bueno, a veces aquí en Amarí, bueno, es que los que estamos aquí en Quito sabemos cómo es el sector, entonces sí se me llevaban los tachitos pensando que era pintura. No, era un caos, pero luego ya como que el proyecto logró tener también un poco más de alcance y tener reconocimientos, recibimos algunos fondos para ya tener este tema de ya maquinaria y el tema también de un medio de transporte para ya hacer recolecciones. Y ahora ya no estamos solamente en Quito, estamos también ya en Guayaquil, entonces nos estamos ya juntando también, haciendo como esta red, vamos creciendo. Y bueno, ahí vamos conociéndonos, y así este camino del compostaje nos ha venido juntando también a más activistas, actores, y ahí fui conociendo también a más composteros, que no solamente yo era la única loquita compostera que decía al inicio, sino ya más como composteros que también venían haciendo lo mismo que yo. Y ahí nace la red de compostaje en un congreso que tuvimos en Colta. Hace unos 2 años, y bueno, ahí nos comentábamos nuestros problemas y entonces ya nos entendíamos mejor acerca de lo que estábamos haciendo. Y así como que ha venido creciendo este tema de comunidad, ¿no? De ir haciendo cada vez más fuerza, y con Alianza Basura Cero también nos pudimos juntar para poder dar a conocer la problemática que está pasando aquí en Ecuador, porque una es el tema de la basura. Aquí en Ecuador, el 96% de la basura se entierra, y casi nada se recicla y se aprovecha. El 4% es aprovechado por los recicladores de base, son alrededor de 20.000 recicladores de base que rescatan plástico, vidrio, papel, cartón, pero el compostaje era lo que se quedaba muchas veces de lado. Y Ecuador principalmente también está con un grave problema, que estamos dentro de los 100 rellenos sanitarios que más gases de efecto invernadero producen a nivel mundial. Gracias a Alianza Basura Cero hemos podido acceder como a todas estas investigaciones, análisis de lo que está pasando también, principalmente en nuestro país, porque la basura es el principal problema, y siempre como que se lo ha dejado de un lado, como que entre lo más lejos que podamos tenerlos de nuestra casa está mucho mejor. Pero lo triste es que está afectando a sectores rurales, como por ejemplo el Inga, que es el único relleno sanitario que tenemos aquí en Quito, en donde llega toda la basura desde la parte rural y urbana, las comunidades de ahí tienen que cerrar sus ventanas, puertas, para no inhibir el olor. Entonces, principalmente con Alianza nos permite como tener estos estudios enfocados principalmente para tener un enfoque común, por ejemplo, en reducir emisiones de gas metano, de compostaje, tener todos estos datos también como una organización más fuerte, y dando a conocer también el tema de la basura cero. Entonces, así como que esa es mi historia. Y Estoy ahí, bueno, totalmente nos hemos ido impresionado. juntando ahí. Estoy totalmente impresionado con lo que contás, pero totalmente impresionado. Eh, Más me cuido de no decir que es algo increíble, porque gracias a que personas como vos se animan a hacer este tipo de locuras, nos empezamos a dar cuenta de lo que somos capaces, ¿no? Me quedó ahí la idea de que mencionabas de comunidad. Me imagino que muchas, la gran mayoría de las personas que están acá tienen experiencia en el compostaje, entienden de lo que hablamos, pero por ahí algunas no. Eh, Ahí veo que están haciendo preguntas, sepan que está el equipo en el chat asistiendo, así que pueden hacer preguntas. Eh, por este lado, un poco
quería completar a esto que decías de la comunidad y de entender lo que ahí te dio soporte para hacer un proyecto y que crezca, que fue la comunidad y que fue la aceptación que la comunidad generaba y sobre todo tu lectura de que por ahí había mucha gente que no se estaba animando a poner su propia compostera y que vos generes y facilites un espacio de compostaje para el barrio, le dio una muestra muy clara y muy inspiradora a las personas de lo que es posible. A nosotros nos pasó muy parecido, nos pasó que veíamos mucha gente que no tenía ningún tipo de vinculación y peor Ajá, aún, que había mucha gente que tenía las ganas, pero no sabía cómo hacer, no sabía cómo dar un paso. Eh, Nosotros vivimos en Buenos Aires, que es la capital federal de Argentina y es una ciudad muy urbanizada, con mucho cemento. Para mí es una exageración el cemento que tiene nuestra ciudad. Muy pocos espacios donde uno pueda pisar la tierra, algo tan sencillo como eso. Entonces, compostar se vuelve aún más complejo porque los balcones son chicos, porque la gente no tiene jardín en casi ningún lugar de la ciudad. Por lo tanto, servicios como el que vos ofreces, me parece que en estos lugares tienden a funcionar muy bien, pero sí creo que son como formas de que la gente se acerque a una lógica natural, ¿no? El gran desafío que tenemos como generación es volver a acercarnos a una lógica natural, a una lógica que imite a la naturaleza y acompañe a la naturaleza y no que quiera imponerse a la naturaleza. Y en esta lógica, siempre que alguien se anime a tener su compostera, sin duda va a ser lo mejor que pueda pasar, no solo sí. por no trabajar tanto cargando tachos con orgánicos, sino también por lo que nos invita a aprender una compostera, ¿no? Antes me preguntabas qué pasa con las mosquitas, qué pasa con las trabas que puedo ir teniendo, y lo cierto es que cada una de esas cosas que va pasando con el compostaje son pequeñas oportunidades de aprender y de crecer y de entender la lógica de la naturaleza, entender qué pasa cuando las cosas se inundan, entender qué pasa cuando las cosas se secan, ¿no? Digo, un compost que está totalmente lleno de agua no da lugar a que los bichos respiren. Entonces nada funciona y no prevalece la vida. Y un compost que está seco no le da agua a los bichos, entonces tampoco funciona. Y esta Ujú, idea de equilibrio es algo tan básico y tan basal de nuestra humanidad que, que poder encontrarnos con eso en algo tan sencillo como ir a remover la compostera es una gran oportunidad, un gran regalo que tenemos a veces. Así que un poquito para ir invitando a las personas que están aquí acompañándonos. Vamos a abrir ahí el espacio en algunos minutos para que puedan hacer algunas consultas. Mientras tanto, nos sí, pueden ir contactando por el chat. Eh, pero bueno, me parecía importante destacar estas prácticas por si hiciese falta. Podemos recordar que más o menos el compostaje es entre un 40 y un 60% de los residuos que generamos. Digo, del gran problema que tenemos como humanidad, que es la basura, algo que nosotros siempre, casi que por regla, empezamos nuestros talleres preguntándole a la gente, invitando como a cuestionarnos un poco sobre esta pregunta ahí seguro que se comparte, que ujú, es ¿qué es la basura? ¿No? Y también nos preguntamos y pensamos, si no existiese el humano, si existiría la basura, ¿no? Si hay alguna otra forma de vida en nuestro planeta que genere basura, y a veces tomar dimensión de que la basura es claramente un invento humano, a mí me parece que nos invita a repensar qué estamos haciendo para que generamos basura. El orgánico, como decía, es entre un 40 y un 60%, por lo tanto, empezar a compostar es una decisión que rápidamente nos pone mucho más cerca de no generar basura que de seguir generándola, ¿no? Si más de la mitad de lo que genero lo puedo en una sola acción, en un solo hábito, transformar y transmutar en algo muy valioso para nuestra tierra, me parece que es algo que por lo menos vale la pena prestarle un ratito de atención, ¿no? entonces podemos ir respondiendo como en los mensajes, ¿qué es la basura? O, bueno, André nos tiene alzada la manito para poder que nos pueda compartir. Justo ella también está en Canadá, luchando fuerte también ahí con el tema de los plásticos, también es un proyectazo, así que podemos, sí creo que se puede encender la cámara. Qué lindo. Gracias, André, Hola, por hola acompañarnos aquí. Leslie. Hola Tomás, ¿cómo están? Hola a todos.
Yo tenía, o sea, no quería comentar sobre la pregunta, quería más bien preguntarles algo. Bueno, ya Legni me introdujo, pero yo estoy acá en Ottawa en las negociaciones del Tratado Global de Plásticos. Esta es la cuarta ronda de negociación para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos a nivel mundial. Y uno de los temas que se va a tratar y que se está conversando son las alternativas a los plásticos. Y dentro de eso se proponen varias cosas como los bioplásticos, digamos, las alternativas compostables. Y yo quería saber ustedes desde las experiencias locales que tienen y desde el conocimiento que han adquirido, ¿cómo, cómo ven de factible este tipo de alternativas a largo plazo, al mediano, largo plazo, corto plazo? Y si tienen algunos ejemplos que nos ayuden a nosotros a empujar de que estas no son alternativas que funcionan. Porque hasta donde entiendo, digamos, estas tarrinas que dicen ser compostables, por ejemplo, al final las metes en un compost de tu casa y nunca se compostan. Entonces, quería saber si es que eso es algo que ustedes han probado, que saben y qué información me pueden dar para yo poder mover fichas por aquí también y conectar las cosas, ¿sí? Gracias. Bien, muy, muy interesante la pregunta. Veo, es evidente que aparecen un montón de alternativas, ¿no? Para mí hay algo ahí muy claro, que es que cualquier alternativa que aparezca como un paliativo y que no cambie desde la raíz el consumo desmedido y totalmente desmesurado que tenemos de plástico, probablemente no sea una solución que sea eficiente para nuestro planeta. Nosotros hicimos varias pruebas con distintos tipos de bioplástico. Hicimos pruebas con un montón de proveedores distintos de bolsas con distintos tipos de bioplástico. Como para introducir más técnicamente en el mundo del compostaje, nosotros tenemos dos tipos de compostajes que son más domiciliarios, que son lo que también podemos llamar como compost fríos, son compost que por su tamaño no llegan a levantar temperatura. Y después tenemos compostajes a otra escala, escalas que como mínimo requieren un cuerpo de la masa del compost de más de 1 metro cúbico. Eso genera una cantidad de calor en el centro que hace que se pasteuricen de alguna forma muchos de los patógenos que pueden tener el compost. En esos compost, que son lo que llamamos termófilos o compost caliente, el proceso de degradación de los bioplásticos se acelera muchísimo. Digo, son soluciones que funcionan un poco mejor técnicamente en compost de grandes escalas, pero sí me parece que a nivel mensaje, y en esto que decías respecto a las negociaciones que se dan no solo en donde estás vos, sino en distintos espacios del mundo, mientras sostengamos una lógica de consumo lineal, y mientras la lógica sea producir, consumir, descartar, y así repetidas veces, y mientras los descartables solamente busquen ser un paliativo más y un poco menos dañinos o un poco más amigables con el planeta, me parece que no vamos a estar dando con una solución que apunte a la raíz del problema. Hay un montón, pero un montón de casos de éxito, y digo, más que referir a algún caso de éxito de un bioplástico que se haya compostado bien, me parece mucho más interesante referir a casos de circularidad de materiales y a casos de circularidad en el consumo. Acá, por ejemplo, en Argentina hay una campaña que se llama Café Circular y son grandes descuentos para las personas que van con su vaso a consumir café. Esa es una acción muy concreta y que transforma el consumo de las personas. La persona recibe un beneficio gracias a que la empresa también gasta menos. Digo, entregarte un vaso de polipapel con el cobertor para que no te queme la mano y la tapa de plástico son tres materiales distintos, tres descartables que se generan en un solo consumo, y con una pequeña acción, como puede ser una campaña de café circular en este caso, y como las infinitas campañas que por suerte van apareciendo en el mundo, generamos impacto concreto. Y digo, todo ese bioplástico, en vez de pensar si sirve o si no, vemos que ya no es necesario. Acá hay una empresa que usa una frase que es: el mejor residuo es el que no se genera, y me parece que esa es la mejor respuesta que podríamos darle a si bioplásticos sí o no. Bioplásticos es un paliativo. ¿Es mucho mejor que un plástico de hidrocarburos? Sí, seguro, porque además son de fuentes renovables. Pero sí dar a esta idea que el mejor residuo es el que no se genera. No sé, Leini, si tenés ahí algo para completar.
Sí, justo este tema también era como algo que veníamos discutiendo en el tema de Alianza Basura Cero, de qué hacer con tantos plásticos y bueno, al final se produce un montón. Hemos visto también que salen lo de las fundas compostables, pero claro, hemos puesto a compostar, pero al final vemos como que si realmente se lo podría ver con un microscopio, se está haciendo compost o se están haciendo microplásticos. Entonces, como que el problema también cada vez se va agravando más de este tema. Yo pienso que si no es compostable, no se lo debería comprar. Pero bueno, ahora como que al final van saliendo un montón de etiquetas, marcas que dicen, bueno, puedes usarlo, reutilizarlo, pero pienso que, claro, por eso es que estamos como también en esta lucha con Alianza Basura Cero, como ya no producir o tantos desechos y parece que el sistema también como que busca cómo hago este desecho que sea más difícil de gestionarlo o cómo hago para que sea más difícil de que pueda metabolizar, ni no se pueda ni compostar ni desechar. Y yo pienso que no sé si eso es lo que puede alguna empresa pensar antes de producir porque yo he visto ahora un montón, por ejemplo, el tema de los pañitos húmedos que se vende por $1, y claro, usamos un montón eso y al final no se puede ni compostar ni tampoco se puede reciclar y al final se convierte en una, claro, en un desecho, en una basura que es cada vez más grave y cada familia usa eso a diario, uno de esos pañitos húmedos en vez de, no sé, lavarse la cara o lavarse las manos y ya está, pero ahora cada vez son más descartables, cada vez se van generando todos estos tipos de desechos que, por ejemplo, eran para los zapatos, que te pones esa cosa en los zapatos para poder ingresar y ya se usa y se desecha. Pero no sé, entonces hay cosas que se ha pasado a ser descartables totalmente. Jenny Portilla también tiene levantada la mano. Podemos ver y de ahí. Gracias, André, por tu participación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por el espacio. Yo tal vez quería, me acordaba de André, en algún momento nos vimos en algunos talleres y tal vez hacerles una reflexión importante, ya que ella está en mesas de negociación que deben sacar resultados reales. Cuando a veces nosotros nos queremos ir al lado que nos encantaría, que no hubiera plástico, que no se permitiera ninguno, que más bien nada sea desechable, que tengamos un poquito el tiempo, que volvamos un poquito el tiempo atrás a hacer las cosas bien, a dejar de pensar que ahora, como somos tan ocupados, pues entonces todo tiene que ser desechable y como le tengo miedo a todos los virus, entonces todo tiene que ser descartable. Lamentablemente nuestra sociedad está hasta ese punto, pero cuando estamos en estas mesas de negociación, lo importante es las alternativas que nos dan una parte de solución, que nos hacen pensar una nueva forma de trabajar. Es bueno impulsarlas. Y yo, por ejemplo, soy muy abierta al tema de los plásticos biodegradables, compostables, los que vienen de material vegetal, tal vez no aquellos que hablan de los oxo-biodegradables, que la verdad ya está comprobado que no lo son, que solamente forman microplástico. ¿Por qué? Porque están haciendo ya investigaciones en varias universidades en las que yo trabajo también con el fin de mejorar con productos vegetales, hacer con residuos de productos vegetales, pepa de aguacate, caña de azúcar, hacer este tipo de platos que lamentablemente sí son un poquito más débiles, ¿no? Se desintegran mucho más rápido, pero sí tratar de ver la forma de motivar a la gente a que cambie el chip de desechar, que eso es lo principal, por más bien reutilizar, que el producto sea reutilizable, pero si ya van a comprar algo desechable, que sea algo que sí se pueda compostar, que sí existen y que más bien hay que lograr que sean mucho más baratos que lo tan fácil que es comprar en esta vida los plásticos. De hecho, yo aquí en mi casa veo algunos, es imposible no tenerlos. Es súper, súper difícil minimizar al máximo el consumo de estos desechables. Bien, ahí gracias por el aporte, Jenny. Comparto con que durante un tiempo y sobre todo entendiendo que estamos en un espacio de transición, vamos a necesitar no solo cambios radicales en el consumo, sino también soluciones paliativas que nos acompañen en este proceso de transición. A mí en particular, esto que dicen, me gustaría destacar que cuando hablamos de compostaje, hablamos de servicios biológicos, los servicios que nos dan los ecosistemas, como puede ser el suministro de agua, la fuente de alimentos y en este caso el proceso de humificación o de transformación de la materia orgánica para ciclarse y volver a ser un nutriente valioso para el crecimiento vegetal. Ese servicio que explicaba así rápidamente
¿no? Y que tanto venimos escuchando en este mes, que es el proceso de compostaje. Es algo que cuando damos talleres a nosotros nos gusta contar que nosotros no somos quienes tienen que compostar, que el compost se hace solo y que nuestro rol únicamente es no impedirlo. Digo, si yo viviese en un entorno totalmente natural y como una fruta y tiro su cáscara en el piso, eso seguiría totalmente su transcurso. Ahora, como generamos espacios sociales donde eso no ocurre y donde yo tiro la cáscara y se transforma en basura y no en abono, y donde hay ciertas reglas y patrones de convivencia, el hecho de compostar nos permite engancharnos, aún en este contexto, por ejemplo, más de ciudad, engancharnos a una lógica natural. Eh, Esto es algo que se puede englobar fácilmente en lo que se estudia hoy en día como soluciones basadas en la naturaleza. Y me parece que van a venir muchas soluciones basadas en la naturaleza y están llegando a dar soluciones a muchos de estos problemas que estamos entendiendo. Por ejemplo, tanto miedo que mencionaban de los virus y demás. Sabemos muy bien que en un ecosistema diverso la resiliencia de todos sus habitantes y todas sus poblaciones aumenta naturalmente, ¿no? Entonces, en vez de pensar si este insumo hay que usarlo o no hay que usarlo, hay que pensar en cómo hacemos para que nuestros ecosistemas puedan sobrevivir per se y no necesiten y no tengan dependencia de ningún insumo. Eso pasa en el mundo agrícola y en el mundo de los residuos, digo, tenemos la oportunidad de que el 60% de nuestros residuos no tengamos que tratarlos, de que simplemente con pequeñas acciones, como puede ser el compostaje, logren entrar en un curso casi que natural. Después sí, como no quiero subestimar el trabajo, pues Leini después me va a decir, ah, venía a mover las pilas vos de compost, porque yo sé lo que es mover pilas de compost, pero sí me parece muy interesante pensar en que no es que Leini tiene que estar compostando ella lo que genera son condiciones adecuadas para que el compost se dé. Un poco la idea es promover la visión de que tenemos servicios basados en la naturaleza y que hay que usarlos al máximo. Sí, Tommy, y justo, bueno, también nos estaban comentando en los chats em, de cómo, bueno, en el tema, estábamos hablando un poco del tema de la basura también, bueno, que al final si compostamos estamos reduciendo más del 60% de nuestra basura principalmente, y lo demás como que buscar alternativas para poder reducirlas. Parecía que tenías por ahí una presentación, Tommy, para que nos puedas seguir compartiendo, porque justo me enviaron un mensajito, decir, queremos escucharlo a Tommy más. Entonces, si por ahí tienes una presentación que para seguir aprendiendo también. Si no se te escucha, Tommy, está apagado tu micrófono. Dudo que me hubiesen querido escuchar a mí después de la historia que contaste, pero teníamos algunas fotos como para mostrar, sobre todo porque debe haber mucha gente que tiene composteras en las casas, pero no debe haber mucha gente que en sus trabajos tenga composteras. Así que queríamos como darles un poquito de idea de cómo es un sistema de compostaje industrial y cómo se ponen en diálogo estas lógicas de la naturaleza en un contexto por ahí industrial, inclusive. Acá vemos un equipo. Pusimos esta foto como primera porque nos parece importante recordar que si bien es un servicio que hace la naturaleza, siempre funciona cuando hay un buen equipo de seres atrás sosteniendo eso energéticamente. Estas son algunas de las cosas que hacemos. Una compostera que, como contábamos al principio, está hecha de madera plástica, es decir, retiramos residuos de la empresa como los plásticos de un solo uso y con eso generamos la compostera que les instalamos. Algunas de las mediciones que hacemos, digo, uno en su casa, yo por lo menos no soy a ese nivel de fanático, decime vos, Leigny, pero yo nunca medí el pH de mi compostera. Eh, ustedes ahí en donde Yo, compostan, ¿sí miden? yo recién me compré el tema para medir el pH y la temperatura, pero bueno, ahí tuve un problemita ahí con lo de la temperatura porque llega a 50 y ya no, entonces creo que no sé si el termómetro se dañó o tengo que comprarme uno más. Pero sí, ya como con lo de las pilas empecé a ver que es más volumen, entonces sí hay que medir todo este tema para controlar la temperatura principalmente, pero lo del pH, ahí voy viendo que al final como que llegar a este pH óptimo de cuando ya está final para que no se les mueran las plantitas cuando yo entregue el compost.
está muy bueno. Un poco eso es lo que queríamos mostrar, que cuando uno hace un compostaje a gran escala, hay algunas precauciones o algunos cuidados y mantenimientos que son distintos a los de una compostera hogareña. Eh, Eso para que se den escala de cómo son algunos sistemas de compostaje, y vamos a mostrar esta. Esta compostera, bueno, este sistema, son varias composteras, reciben aproximadamente 200 kilos de orgánicos por día, como para también dimensionar a una cantidad de, bueno, 200 kilos, que en una casa por ahí se pueden generar, si comen bastante frutas y verduras, dos, igual algo que Ujú. es tanto más, cuántas composteras necesita, y acá algo que está lindo también es que ayudamos a las organizaciones a que midan. Se fijan, el cartel tiene un QR y eso les ayuda a entender qué impacto están generando. Ah, hay, no sé, 2 toneladas de residuos que por mes no genero. Acá en Argentina, llevar a un relleno sanitario es muy costoso, vale más de 30.000 pesos cada tonelada. Con lo tanto, cada disposición que hace una empresa y que uno le puede ahorrar, está generando un impacto bastante beneficioso, no solo en el ambiente, sino también en la economía. Eso es algo que para convencer empresas de que empiecen a compostar suele ser muy importante y bueno, entender que el compost, como ustedes valorizaron haciendo que los residuos orgánicos paguen entradas a museos, nosotros tratamos de hacer que compostar los residuos orgánicos le genere una gran reducción de costos en lo que es tratar la basura. Eh, Además, digamos, ver las composteras por adentro siempre eh, es bastante inspirador y se me pasó una, pero digo, es muy loco porque vas viendo cómo cambia la dieta mes a mes. Digo, en invierno comen algunas cosas. Acá, por ejemplo, en invierno hay muchísimos cítricos. Me imagino que en Ecuador debe ser bastante más parejita la producción. No sé qué tanta variabilidad estacional haya, pero Depende de aquí en la Argentina. festividad acá. Ah, muy bueno. Sí, claro, porque si es el Día de los Difuntos, acá full colada morada, entonces bastante mora. O si es que es la fanesca Semana Santa, de ley todos los choclitos, las cáscaras de haba, frijol. Entonces depende mucho las fiestas. Tremendo. Bueno, acá cambia mucho con las estaciones. Hay cultivos, por ejemplo, característicos, como decía, de los cítricos, la naranja, la mandarina, el pomelo y demás, que son muy propios del invierno y son cultivos muy ácidos. Entonces son algunas precauciones que empezamos a tener de regular en invierno la acidez mejor. Esto simplemente para mostrarles algunas ideas, siempre me parece inspirador mostrar como compos que no estén tan así de revista, ¿no? Como compos que, bueno, una persona que mandó la foto compostando con su hijo, con el perro que le mira el zapallo que creció el compost, mostrar algunas ideas de que compostar puede tener un montón de formas, puede cambiar también dependiendo de qué es lo que estamos tratando de compostar, ¿no? Una cosa son residuos de un comedor, otra cosa son la yerba de una oficina y otra cosa son las hojas y el césped que cortan de un jardín. Para cada sistema de compostaje necesitamos entender y hacer un buen diseño, por lo tanto, no hay una compostera que le funcione bien a todos, sino que hay un montón de modelos y hay que también adaptarlo a qué es lo que estamos tratando de compostar. Era un poquito ahí para que podamos tener algún apoyo visual y ver las cosas. Tengo una última que por ahí sirve. Si hay alguien que todavía no composta, lo cual dudo ya, pero este es para nosotros como un paso a paso de lo que hay que pensar para empezar a compostar. Siempre decimos que lo primero es entender cuánto genero. No es lo mismo si vivo solo en mi casa, si voy a compostar los residuos de una oficina de 200 personas o si voy a compostar, como nos pasó este fin de semana, que hicimos el mismo servicio que ofreces vos para un evento de más de 50.000 personas. Entonces se generaron muchos kilos de residuos orgánicos. Eso fue una linda aventura que tuvimos este fin de semana. Y cuando sabíamos en dónde, ya teníamos que ubicar los tachos. Entonces, saber qué cantidad vamos a generar, saber después qué tipo de compostaje voy a hacer. Si lo voy a compostar en mi casa o si voy a compostar en un centro de compostaje o una planta de compostaje, como por ahí la que tenés armada vos. Y una vez que decidí eso, voy a saber dónde está mi compostera, por lo tanto voy a saber si es una pila gigante en un campo, en un plan más agrícola, o si es una compostera de cajones, como vemos en la foto, que me va a permitir ponerle 1 kilo por día, como mucho, ¿no? Y bueno, para cerrar, sí nos parece importante recordarnos que
cuando encontramos algo que no tiene costo, que nos hace bien y que creemos que además le puede hacer bien a las otras personas, tal vez lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Digo, no hace falta ser un especialista en compost ni nada para contarle a alguien, a algún familiar, a un amigo, que estás haciendo algo que te parece que está bueno y que no te cuesta. Digo, yo de maniático alguna vez hice una experiencia que era medir el tiempo, cuánto tardaba si sacase la basura todos los días y medir el tiempo de cuánto tardaba manejando mi compostera. Yo mi compostera junto todos los orgánicos en un tupper durante la semana y la remuevo el domingo. Voy el domingo a la compostera, hago ahí, le agrego un poquito de seco, pongo los orgánicos nuevos. Y bueno, resulta que es muchísimo menos tiempo estar en la compostera 15 minutos el sábado que estar con la basura, que además yo ya, la verdad que son tantos años que ni lo recuerdo, pero veo en casas que sacan la basura todos los días. Para mí es una locura. Yo no puedo creer que la gente saca la basura todos los días, digo, chorreando con mal olor. A nosotros nos pasa que, bueno, como mucho, digo, saco una vez por mes la basura y sale una bolsita chiquitita así y la saco porque por ahí hay algo que no pude reciclar y quedó ahí. Tommy, ¿todo bien? Muy bien por acá. Veo que estamos llegando al final. Había algunas preguntas. Sí. Eh, Iría primero con María Botero, porque Miki es mi hermana y me tiene para preguntarme todos los días. Así que si llegamos a tiempo, respondemos la de Miki, pero iría primero con María Botero. Hola, gracias, Tommy. Mira, te hago primero gracias a los dos por la instancia y segundo, tenemos una duda. Nosotros con mi esposo vivimos en el campo, digamos que problemas de espacio no tenemos. Igual compramos hace 2 años una vermicompostera más o menos grande de 3 niveles. Y la tuvimos luchando y luchando con nuestras lombrices californianas. Lo que hacíamos, el proceso era tomar los orgánicos, separados los ácidos de los que no eran ácidos, los metíamos en materia orgánica, los teníamos ahí un tiempo y luego sí se los pasábamos un poquito procesados a las lombrices, con material seco, todo eso. Pero nos pasó dos cosas. Uno, se murieron todas las lombrices. Dos, nos pasaba que por más que la vermicompostera le pusimos varias capas de malla final en la última capa, se nos pasan las lombricitas bebés y caen en donde debería caer los lixiviados. Al final teníamos muy poco lixiviado y el lixiviado olía horrible porque era el cementerio de todas las lombricitas bebés. Al final no nos funcionó, tenemos la vermicompostera, ahora estamos tratando de volver a remontarla, pero queremos saber qué hicimos mal o qué tenemos que adecuar, porque nosotros aquí todo lo reciclamos, hacemos ladrillos ecológicos, tenemos una caja llena de plásticos y de cartones, pero la del compost no hemos podido. ¿Querés responder vos, Leini? Tommy, adelante. Está. Primero que nada, la lombriz cuando muere larga muy feo olor. Eso es muy característico. Cuando hay un lixiviado con feo olor, probablemente sea eso. Las lombrices son una población susceptible. Me sorprende, digo, admiro mucho a la gente que teniendo un campo y pudiendo agarrar su tupper de orgánicos, hacer y que ya no te importe más, poner una compostera, me parece hermoso. Habla, digo, uno puede compostar mayormente por dos cosas, o para dejar de generar tantos residuos, o para obtener un muy buen abono, o por las dos, ¿no? En el caso del campo, digo, creo que elegirte una compostera es más por tener un buen abono. En particular, de toda la forma de compostar que hay, a mí hay dos tipos de procesos que me fascinan totalmente, y es el de lombriz y el de larva de mosca soldado. El de lombriz tiene una característica que es que deja uno de los productos con mayor índice de fertilidad. El humus de lombriz es una de las formas de humificación con mayor disponibilidad de nutrientes para absorción por parte de las plantas. El humus que dan las moscas de larva, las larvas de mosca soldado, no sé si lo conocen, son unas moscas muy famosas que aparecen en veranos húmedos. Acá en Argentina aparecen un montón. eh, y dejan un humus con una granulometría muy, pero muy, muy finita. Entonces queda como si ya estuviese tamizado, es maravilloso, son voraces.
Mi consejo referido a esto es que por ahí puedas usarla sin la recolección del lixiviado. El lixiviado la mayoría de las veces no responde a un proceso en donde realmente estás recolectando humus líquido, sino que en verdad lo que estás recolectando mayormente es el primer agua que largan los vegetales que vos ponés. Yo pongo un tomate y el tomate es 85% agua, entonces eso pasa a través de los cajones que vos tenés en formato vertical y es un líquido que no está tan cargado de materia orgánica realmente disponible. Yo prefiero siempre aconsejar que traten de no generar lixiviado. Obviamente esto es un consejo que uno le puede dar a una persona que está compostando hace tiempo y que sabes que no va a secar su compostera para no generar lixiviado. Digo, para mí hay algo infalible que es la prueba del puño. Uno agarra la mezcla, la aprieta y si esa mezcla chorrea, está muy húmeda. Ahora, si uno aprieta la mezcla y no chorrea, pero cuando abrís la mano se desgrana, eso quiere decir que está muy seca. El punto justo es cuando vos apretás la mezcla y abrís así, queda la pelotita con la mezcla ahí armada con la forma de la mano. Esa es una forma muy práctica de medir la humedad de lo que estoy compostando. Si nos mantenemos en esos valores de humedad, es muy probable que tengamos una muy buena cosecha. Esa prueba de puño la podemos aplicar, como te decía, para resolver temas lixiviados y demás. Yo tendría una pila de compost mucho más grande donde pueda tener todo lo más rústico. Corté el pasto y lo pongo ahí, podé un árbol y lo pongo ahí. Un día hice un asado y generé 30 kilos de orgánico porque invité a un montón de gente, lo pongo ahí. Y tener una vermicompostera o lombricompostera, como decimos más en Argentina, que nos sirva para como poner cosas que yo ya sé que le gustan a las lombrices. Y lo elijo, por ejemplo, de estar atento, yo ya sé que cuando pongo el marlo del choclo, la parte que queda después de comer el choclo, les encanta poner huevos ahí. Entonces, cuando estamos con condiciones de reproducción, vos le pones algo de eso y de repente eligen eso como su sitio hospedero. Ese tipo de apreciaciones y poder empezar a elegir, a esto les encanta a las lombrices, les doy esto, es lo que va a hacer que vos tengas un muy buen humus de lombriz y un compost que nunca más te dé preocupación, porque que vos estés preocupándote por el lixiviado teniendo un campo no hace mucho sentido. Así que bueno, un poco eso es lo que se me ocurre, Leini, obvio, si querés agregar algo ahí. Perdón, Sí, Tommy, pero una consulta ajá. antes de que se me olvide. Pero yo puedo tomar, tengo que hacer el proceso de primero pasarlos a orgánicos y luego pasarlos a la compostera, o puedo simplemente pasarle esas cosas que le gustan directamente a la compostera, porque nosotros en el huerto tenemos un pedazo donde efectivamente tiramos todos los orgánicos y allá quedan y cada tanto le damos vuelta cada 6 meses. Para mí pueden hacer las dos cosas. O sea, por ahí para empezar de nuevo la vermicompostera pueden agarrar un buen inóculo inicial del compost que ya tienen activo y después las cosas que ya van detectando que les gustan se la pueden dar directo. Ya. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el aparato bucal de una lombriz es succionador, no tiene dientes. Por lo tanto, necesita que primero haya hongos que empiecen a degradar toda la fibra que tiene el alimento y recién ahí la lombriz puede ir y alimentarse. Entonces, a veces, algo que está bueno es, una vez que empezaste y pasó un mes de estar compostando, recién ahí poner las lombrices. Porque recién ahí es cuando vos te puedes asegurar que va a haber alimento disponible. Si vos le pones 3 cáscaras de banana, 2 restos de manzana y las lombrices, por unos buenos días no van a tener nada para comer. Esto que contaba de poner el tupper antes y juntarlo, yo como junto durante una semana el tupper, ya se empiezan a generar los hongos, un tupper cerrado. Entonces, cuando yo lo llevo a la compostera, ya pasó lo que se llama un precompostaje. Eso ya fue iniciado la degradación por hongos y recién ahí va a ir a la compostera. Así que también está buena esa práctica de por ahí tuppercito en la mesada y recién ahí trasladarlo a la vermi. Súper. Gracias. Sí. Cuéntame, te escucho. No, solo para como buenísimo ese tema, para agregar el tema también es como si las cubetas de huevo también nos ha funcionado muy bien como para que puedan hacer nidos los cartones y como que cubrirlas siempre con cartones para que siempre se mantenga húmedo, pero tampoco no con mucha agua porque no les gusta y bueno, y si es que tienen la oportunidad de tener estiércoles como de ganado, eso es como que les gusta un montón para reproducirse más. Y de ahí los lixiviados, yo lo que hago es nuevamente reincorporarle nuevamente a la pila de compost como para hidratarla. O también como para regar el huerto, como mezclando 1 litro de eso, lixiviados por 10 litros de agua
Ese es el muy bueno también, algo muy diferente que no se puede hacer un relleno sanitario, que al final si recogemos esos lixiviados son totalmente tóxicos, pero si separamos bien los orgánicos, al final tenemos excelentes fertilizantes también para nuestra propia huerta y ya no necesitamos estar comprando tierra negra, que muchas veces si nos ponemos a analizar de dónde viene esa tierra negra o tierra preparada, de ley que se está afectando alguna zona, ¿no? O algún páramo o algún sector. Y en cambio con los residuos podemos fabricar nuestro propio abono siempre y tener variadito lo mejor, ¿no? Ahí que va con frutas, verduras, entonces como que tiene todos estos nutrientes. Entonces eso me parece muy bueno. Eh, no sé si Miki, sería lindo que Miki pueda hacer la Gracias. pregunta también. Gracias también, Jenny, para que no, porque estaba triste. Hola, Y Leñu, stop. Tommy, fuiste muy malo conmigo, perdón. Hola a todos, Miki de este lado. Es que en realidad no es una pregunta que te pueda hacer a vos, Tommy. Quería aprovechar justamente que había un montón de gente hermosa, colegas, escuché, bueno, a Lenny, había una compañera de Canadá y demás. Eh, lo voy a tratar de achicar porque sé que es un tema como para hablar 3 horas más, que tiene que ver un poco con mi propia experiencia, que sería introducir un nuevo actor social en todo lo que vengo escuchando en la reunión y demás, que tiene que ver el Estado, sus instituciones, organismos y demás. Eh, y sobre todo hacerles esta pregunta justamente porque me interesa saber cuál es la experiencia y o si existen estas prácticas en otros países. Yo conozco más o menos, sobre todo a través de Tommy también, qué es lo que pasa en Argentina. Por ejemplo, que se traduce después en que haya un interés empresarial mucho más grande en ser una empresa que composta, por ejemplo, de alguna manera, porque eso le genera una exención impositiva que sería llevar como a una escala más grande lo que contaba Tommy hace un rato de alguna cafetería en la que si vos vas con tu propio vaso y no necesitas el descartable, te cobran más barato, ¿no? Sería como escalado eso. No sé cómo funciona en otros países o qué tanto interés o qué tanta prioridad se le está dando, si existen programas, si existen ese tipo de recursos que son los que por ahí en términos de impacto a nivel cuantitativo, por decirlo de alguna manera, pueden generar algo mucho más rápido en algún sentido, más allá de que por ahí es mucho menos interesante que las experiencias comunitarias y demás. Y también como cosas que, como decían hace un rato, se pueden llevar a la mesa de negociación, ¿no? Con respuestas y posibilidades concretas. Esa era mi pregunta, Tommy, no era para lo que ya conocemos de Argentina. Quiero saber qué está pasando un poco en el mundo. qué lindo, Miki, escucharte. La verdad, también te sigo un montón y me da mucha alegría que también estés por aquí. Bueno, te comento, aquí en Ecuador estamos con un problemita que se está incentivando el tema de la incineración, ecoprocesamiento, como una alternativa para poder generar energía. Y lo que prácticamente esto es lo que se redacta es como la quema de la basura. Entonces dicen, bueno, al final no separes tus residuos, al final los podemos quemar, ya sean plásticos, llantas, o sea, todo, y al final producimos electricidad. Entonces, en esa lucha también estamos por acá para que no sigamos estos modelos, ¿no? De tal vez de Estados Unidos o de Europa, donde dicen, bueno, al final necesitamos el coprocesamiento, la incineración, el arco de plasma y un montón de tecnologías que lo que más hacen es acomplejar más este tema de la basura, que la seguimos identificando como basura y al final se da como que podemos aprovechar de ese lado, pero lo que estamos acá luchando es principalmente para separar principalmente lo orgánico y poder compostar y no generar tampoco plantas enormes de compostaje, porque también ahí se hace un problema súper grande, sino también el tema de descentralizar el compostaje a escala de barrios, a escala también de instituciones. Y no se agrave este problema, ¿no? Como decir, bueno, vamos a seguir llevando a un lugar súper distante todos los residuos orgánicos y utilizando cada vez más tecnologías o electricidad para poderlos compostar o procesar, pero en eso es lo que estamos ahorita en esta lucha, principalmente con Alianza Basura Cero, para no permitir este tema de la incineración, que es con algo que se está dando por acá también. Bueno, si es que alguien está por aquí de Alianza Basura Cero que pueda también comentarnos un poquito más, sería lindo porque yo soy parte, pero
así como de los fundadores y cracks, están como que llevando este movimiento también un poco con más fuerza, porque aquí en Ecuador se está dando también lo del ¿cómo se llama esto? Del nuevo complejo ambiental. eh, pero esa no es al final la solución. Al final la solución es como esto, ¿no? Separar desde casa nuestros residuos, hacernos cargo cada uno lo que estamos produciendo y no todo como que al final se haga cargo la institución o la entidad pública. Gracias, Mm, Lenny, sos lo más. Un gustazo inmenso escucharte. He aprendido muchísimo, muchísimo. Es un gusto enorme. gracias, Miki. Bueno, eso entonces, educar a la gente. Ajá, entonces creo que no sé si también tenemos más preguntas. Bueno, aquí está Marcelo Fiallos también de la institución pública. Sería lindo también que nos pueda comentar un poquito. Bueno, le vi como un poco en mensajes, pero sería lindo también que nos pueda compartir también desde el lado de institución pública cuáles son los proyectos o área que se podría trabajar en esta área. Yo obligándole a Bueno, hablar. yo estaba de aprendiz. Yo estoy en la Subsecretaría de Calidad. Es el Ministerio de Producción. Es un ministerio que en la parte de industrias hay la Subsecretaría de Calidad es una de las unidades. Aquí está la Subsecretaría de MIPYMES, de competitividad, de agroindustria. Y y trabajamos directamente con los organismos reguladores. Por ejemplo, estuvo Andrea del Ministerio del Ambiente. Hice algunas preguntas del tema de los plásticos biodegradables porque es una alternativa, pero todavía es cuando uno va adentrándose en la parte técnica es bien compleja. Eh, Hay muchos datos científicos a favor y otros en contra, entonces es una alternativa, pero que todavía no termina de consolidarse. Y en el país, pues sí se está proyectando un acuerdo ministerial para el plástico biodegradable, pero todavía tiene algunos cuestionamientos técnicos y por eso la información que ustedes tengan que pueda sustentar a tomar una mejor decisión, excelente. En mi caso soy ingeniero agropecuario y obviamente composto en mi casa, no vivo bastante alejado de la ciudad, en un campo y producimos muy poquita basura. Y claro, es la ventaja de tener el espacio, lo cual no es tan común, pero claro, la debilidad está en el organismo, en los organismos de regulación, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Si es que en ellos no hay el compromiso de incentivar el compostaje o desincentivar el uso de plásticos de un solo uso, el tema de buscar alternativas a los rellenos sanitarios, es bien difícil porque en Ecuador, como quizás en toda Latinoamérica, la gente entiende por sanciones. Entonces, si no hay una política pública clara de sancionar a quienes por ejemplo, pudiendo compostar o llevarlo a un sitio de compostaje como el de Legni, que me comentas, somos hasta medios vecinos, yo también vivo en el Valle de los Chillos. Si no hay esta política pública para que la gente no saque ese tipo de residuos como que si fueran basura, sino los lleve a un lugar para compostar o los composte en su propia casa, pues es difícil cambiar la cultura. En Latinoamérica se necesita sanciones y espero que se pueda ir tomando algunos pilotos. De nuestra parte, pues todo el apoyo que se pueda dar. Hay varios proyectos relacionados a la producción agroalimentaria y quizás algo bonito sería poder conectarlos hacia este tipo de proyectos para que, como son enfocados en MIPYMES, pues ustedes puedan ser esa cadena complementaria para el uso de los residuos de lo que se genera a partir de las diferentes cadenas de valor. Podemos seguir conversando. Yo preguntaba, ¿y cómo te aseguras que esos productos orgánicos que los recoges de diferentes sitios no están contaminados con pesticidas? Porque esos pesticidas no se desaparecen por sí solos. Esos pesticidas afectan tu compost porque algunos son fungicidas, otros son bactericidas
y finalmente las bacterias, las lombrices no son las que transforman, son las bacterias que están dentro de las lombrices. Y si tú les botas un bactericida, obviamente tu compostaje no va a ser lo más eficiente. Entonces, de nuestro lado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues generar normativa, generar organismos que evalúan conformidad, por ejemplo, laboratorios que puedan analizar ese compost y quizás a través de agrupaciones se pueda buscar apoyo de los laboratorios para que te puedan analizar, no gratis, pero quizás a un menor costo, para saber que ese compost puede servir para un cultivo orgánico. Recordar que el Ecuador es el primer exportador de orgánicos de la Unión Europea y está en pleno auge el tema de la producción orgánica, entonces hay que verlo como un poquito más de escala, porque el Pacto Verde Europeo pues es una oportunidad para el Ecuador o será el gran obstáculo para el Ecuador si no lo sabemos aprovechar. Y eso da oportunidades a personas como los que estamos aquí, que estamos con la mentalidad de compostar, pero obviamente se necesita industrializar, se necesita mejorar las partes de los procesos. Eso en general me ha encantado la charla y escucharles y pues, como les digo, a las órdenes desde el puesto donde estoy ahora. Yo siempre estuve en empresa pública, soy una persona de finca, de botas, de ensuciarme las manos. Tuve hace poco un negocio de sistemas de riego y sé lo que es vivir el campo y vivir las lluvias y vivir la suciedad, ¿no? Entonces, ok, Buenísimo. muchas gracias, más bien. Gracias, Marcelo, por compartirnos también tu experiencia. Y bueno, ya vamos a ir finalizando porque de hecho ya en Argentina ya son 2 horas más tarde, entonces se van a quedar desvelados. Así que bueno, vamos finalizando. Realmente quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados. Bueno, 45 personas hasta ahorita, es súper lindo. Vamos a poner ahí unos mensajitos para ya irnos despidiendo y bueno, para también agradecerte, Tommy, por toda la experiencia, los tips que nos pudiste compartir, los tips composter. Duna, ya compostamos hasta los tips. Bueno, aquí todo se composta. Bueno, agradecerles también por el espacio y principalmente, bueno, ahí vamos dejando también nuestras redes sociales para que puedan también seguir a Proyecto Cultivarte y bueno, seguirnos inspirando también en todo el proyecto que están realizando. Acá en Ecuador también estamos con Alianza Basura Cero, la red de compostaje, Agrovivas, para ir creciendo también en comunidad. Yo pienso que el compost nos va uniendo, nos va juntando también y vamos generando pues un nuevo mundo, una nueva sociedad en donde podamos transformarnos desde estos conceptos de ya no ver algo como basura, sino como vida, que al final nos puede generar alimentos y es una forma también de recuperar también nuestro suelo, nuestra tierra. Hoy en el Día de la Tierra que celebramos justo con el mes del compostaje y con este maravilloso webinar. Gracias también a todos los que nos pudieron acompañar. Tommy. Gracias, muchas gracias, Leini. La verdad que para mí es un espacio que fue un regalo maravilloso. Quiero decir antes de irnos que tengo muchas ganas de ir a conocer lo que estás armando allá en persona, así que espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda ir a ver esas pilas de compost y que midamos juntos pH y temperatura. Y de verdad me parece que haya 50 personas durante todo el taller con escucha atenta y demás es algo que me parece muy, muy esperanzador en contextos donde el colapso de los ecosistemas hace muy inminente que esté pasando este movimiento de personas. A mí me reconstituye la fe y la esperanza muchísimo. Así que, nada, de verdad, muchas gracias por la posibilidad de compartir este espacio y bueno, sigue expandiéndose la red de compost por Latinoamérica y por el mundo. Sí, que sigamos creciendo y compostando juntos. Les vamos también pueden encontrar la grabación, va a estar grabada y subida en las redes sociales bueno, en YouTube de Proyecto Cultivarte y también de red de compostaje. Eso, chicos, les enviamos un abrazo compostero, un abrazo grande a todos. Gracias por conectarse. Gracias, Cami. Gracias, Mica, también por estar también ahí sumando, dando fuerza también en estos espacios. Y gracias también a todos los que se han podido sumar. Que tengan una bonita noche y podamos ya iniciar a poder a compostar todo. Bueno, me despido porque ya estoy hablando piedras. Hasta luego, bendiciones.
Chao, Chao, chicos. chao.